establecer una contravención a medidas sanitarias establecidas en la ley penal, es decir, los que emitieron la ley en su momento, ¿verdad? No definieron a qué ley concreta se refiere y nosotros como juristas, es decir, como nosotros como profesionales del derecho penal, no podemos hacer una interpretación o poder ampliar a decir que, por ejemplo, es la ley o el Código de Salud, por ejemplo, ¿verdad? Sino ahí la ley quedó a medias, si lo vemos así, para efecto de poder establecer ese aspecto. Entonces, el artículo 305 es un artículo, digamos, que quedó en blanco o abierto. Por favor, Melvin. Licenciado, buenas noches. La pregunta es si hubiera alguna ley específica en la materia, deja de ser en blanco, aunque en el Código Penal esté estipulado de esa manera, o sigue siendo en blanco. Pregunto. En este caso, si existiera una ley que establezca, digamos, una conducta que pueda encuadrarse dentro de la misma, ahí sí podríamos establecer el tipo penal que tiene, ¿verdad? Porque, como les digo, la ley penal tiene que ser concreta, es decir, tiene que establecer los elementos correspondientes a efecto de poder, en su momento, ¿verdad? Encuadrar la conducta. En este caso, el artículo 305, pues nosotros no podemos establecer a qué ley se refiere, es decir, nosotros no podemos decir, mire, se refiere a tal ley o el legislador, sino que aquí los legisladores la dejaron incompleta o inconclusa, si lo vemos así, en el tema de la interpretación por la forma de la redacción del artículo. Gracias. No sé si tenemos alguna duda ahí. ¿Te queda claro? Si no hay dudas, vamos a continuar. El hecho del Código Penal, ¿verdad? O de la ley penal, en su momento, a veces el Código Penal puede quedar obsoleto por la forma en cómo está redactada. Sin embargo, nosotros pues, ya vimos que hay otras leyes que en su momento vienen y también pues establecen, ¿verdad? Una forma de poder interpretar la norma o bien viene una ley penal especial que es la que viene a regular las conductas de cada persona. Y dentro de las leyes penales especiales que ustedes van a ver en Derecho Penal 3, pues ahí van a poder establecer otros tipos penales que muchas veces no están reguladas dentro del Código Penal. Entonces le pido de favor a alguien que lea lectura del artículo 306, por favor, del Código Penal. Muchas gracias. Entonces, en este caso, ahí en ese artículo 306 del Código Penal, por favor, ustedes ahí van a poder establecer o pónganle ahí una anotación que allí, ahí en ese artículo, ¿verdad? Conforme a lo que la ley establece, que según el decreto 48-92 del Congreso de la República, se emite una ley, que es una ley penal especial respecto a la ley contra la narcoactividad. Entonces, estos artículos, si ustedes se dan cuenta en el Código Penal, pues establece ese tipo penal. Sin embargo, actualmente ya existe una ley que regula todo lo relacionado a la ley contra la narcoactividad. Y esta ley tiene sus propios tipos penales, es decir, en la propia norma jurídica, ¿verdad? Ya es penal especial, ya establece los delitos que se deben contemplar dentro de la ley contra la narcoactividad. No sé si el día anterior ustedes recuerdan, o sea, antes del examen, que yo les había dicho que tenían que tener su ley contra la narcoactividad. No sé si alguien la tiene a la mano. El decreto es 48-92 del Congreso de la República. Ley contra la narcoactividad.
sé si alguien tiene la ley. Si ustedes no tienen la ley, Sí, entonces... Eric, Ajá. Bueno, sí, los que tengan la tengo, ley... Ujú. no, sí, pensé que quería que le leyera algún artículo que acá tengo la ley. No, no, en este caso, los que tengan su ley contra la narcoactividad, por favor, para le puedan dar lectura para el próximo día. Solo vamos a ver lo relacionado a los tipos penales que la ley regula con respecto a, a esta norma, ¿verdad? Entonces, jurídico penal de forma especial, que es el artículo darle lectura del artículo 35, ¿verdad? Al artículo 53 de la ley, para efecto de que ustedes también tengan unos tipos penales pues actualizados, ¿verdad? Ya en materia de la ley contra la narcoactividad. El día de hoy no las vamos a entrar a ver porque la mayoría pues no tiene su ley a la mano. Sí necesito que la consigan, la ley contra la narcoactividad, y de esa manera poder tener para el próximo día ya digamos, un análisis un poco más, más específico de esta ley, a efecto de que ustedes siempre tengan en cuenta pues, que el Código Penal tiene y regula algunos artículos que van enfocados al tema de drogas o estupefacientes, pero que existe una ley contra la narcoactividad que regula tipos penales específicos dentro de esta materia, ¿verdad? Entonces, el artículo entonces 306 del Código Penal pues establece entonces siembra y cultivo de plantas productoras de sustancias estupefacientes, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros que la ley pues regula esta parte de este tipo penal. Sin embargo, pues hacerle ver a ustedes que el tema, por ejemplo, eh, del narcotráfico, ¿verdad? Nosotros aquí en este artículo 306 ya hablamos del tema del narcotráfico. Dentro del ámbito penal y dentro del ámbito social, pues ustedes han escuchado el tema del narcotráfico, que al final un tipo penal, o son delitos que se cometen muy frecuentes en nuestro medio, ¿verdad? Nuestra sociedad pues ya utiliza algún tipo de estupefacientes, donde nosotros podemos ver que es un delito que se ha propagado por varios lados y qué es lo que nosotros debemos entender por narcotráfico. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por narcotráfico? Es la producción, venta o distribución de narcóticos o de estupefacientes o de sustancias prohibidas por la ley. Ya. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a poder analizar una definición del narcotráfico, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del narcotráfico, aquí quiero hacer mención a algo, porque ustedes tienen que estar, digamos, enfocados no solo al ámbito de lo que la ley penal regula, y que nosotros nos aprendamos, ¿verdad? Solo la ley, la ley, la ley. Después a veces el conocimiento tiene que ser amplio en materia penal. Ustedes tienen que manejar muchos temas, ¿verdad? A veces no específicamente de lo que la ley regula de tipos penales, sino tener un conocimiento más amplio. Entonces, pueden tomar nota ustedes que por narcotráfico, ¿qué debemos entender nosotros por narcotráfico? Entonces, narcotráfico es toda actividad ilícita toda actividad ilícita tendente al cultivo o producción, tendente al cultivo o producción, al procesamiento o elaboración, al procesamiento o elaboración y al transporte o distribución de todo tipo de fármacos, drogas o estupefacientes.
De esta manera, pues es importante que ustedes manejen que el tema del narcotráfico, entonces, es un aspecto, digamos, amplio, ¿verdad? Donde voy a repetirles que algunos no tomaron nota, ¿verdad? Que el narcotráfico debemos entender entonces toda actividad ilícita tendente al cultivo o producción, al procesamiento o elaboración y al transporte o distribución de todo tipo de fármacos, drogas o estupefacientes. Algo importante que nosotros tenemos que manejar dentro de este tipo penal, del artículo 306, y ya conforme a la ley contra la narcoactividad, este tema es porque primero tenemos que analizar nosotros Guatemala como tal por su ubicación geográfica, ¿verdad? Dentro de, nosotros vemos el mapa y vemos que Guatemala pues es un puente, digamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos hacia la parte de los Estados Unidos, y por lo tanto Guatemala pues ha sido utilizado siempre como un puente para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces el tránsito ilegal de drogas en Guatemala se da. En Guatemala, ahí se recuerdan ustedes que sí se producen algún tipo de drogas, ¿verdad? Entiéndase, marihuana, amapola, en algunos lados ya está la coca, ¿verdad? Pero esto es importante que ustedes manejen porque tenemos que tener un poco de historia para conocer el tema de la narcoactividad en Guatemala. No solamente decir es un delito de narcoactividad, sino nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio, como les indicaba, ¿verdad? Que como abogados en su momento ustedes tengan esa facultad de poder tener la argumentación, tanto jurídica como histórica dentro del ámbito legal, porque se recordarán ustedes, pues nuestra carrera es de ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener el concepto amplio de la evolución de la ley penal en Guatemala, cómo ha surgido y a efecto de qué forma nosotros aplicamos la ley y el conocimiento de la misma. De esta manera, comentarles a ustedes que en Guatemala se establece, digamos, Guatemala es parte de un convenio, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilegal de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, fue suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988. Entonces, por favor, pongan ahí que fue un convenio, en ese momento, una convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988. Y en los... No se le escucha, licenciada, perdone. No sé si ahora sí. Sí, licenciado. Bueno. Por rato se va el audio. Okay. Entonces, les indicaba, las Naciones Unidas en su momento emitió una convención contra el tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988. Y en Guatemala, dicha convención fue ratificada, ¿verdad?, en nuestro país el 29 de noviembre de 1990. Fue ratificada por nuestro país el 29 de noviembre de 1990. Como resultado de dicha, digamos, de dicha ratificación por nuestro país, finalmente, ¿verdad?, de esa ratificación surge la ley contra la narcoactividad. Y es importante que ustedes sepan que la ley contra la narcoactividad, pues es una ley, digamos, de carácter internacional o delitos transnacionales, porque el tema del narcotráfico, pues no afecta solamente a un país, sino que a varios países que muchas veces son los que tienen, digamos, un tránsito internacional en el tema de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ¿verdad? Como narcóticos. Y de esta manera, pues es importante que ustedes tengan en cuenta esta parte de historia, ¿verdad? De nuestra legislación guatemalteca, que cuando son tratados y convenios internacionales en los que Guatemala es parte o ha ratificado,
De esa manera, pues surge una ley que debe de regular esos tipos penales de carácter ya internacional, y por eso es que ustedes pueden escuchar ya en la práctica que a veces hay delitos de extradición de un país a otro, porque pues Guatemala al momento de ser parte de alguna convención donde tiene una ley, automáticamente pues empieza, digamos, a poder ser parte de la misma y poder abocarse o poder ser parte de esa convención, y de esa manera pues ya tienen, digamos, un acuerdo internacional para poder trabajar de forma bilateral, es decir, de un país a otro, los tratados y convenios internacionales en los cuales se ratifican, ¿verdad? Entonces, en Guatemala es importante que ustedes sepan lo relacionado a la narcoactividad, toda vez que estamos viendo lo relacionado al artículo 306, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, fue una convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Fue suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988. Entonces, ahí vemos nosotros que en esa parte pues fue suscrito ese convenio, y de Guatemala pues fue ratificado ya, como lo mencionamos, ¿verdad? En el año de 1990, y como producto pues surge la ley, en este caso, contra la narcoactividad. No sé si hay alguna pregunta con relación a esto. Lick, perdone, Sí, fíjense que yo tengo una duda ahí. Usted acaba de mencionar lo de la extradición y eso, estos son casos muy sonados a nivel mundial, digamos, y principalmente del territorio de América del Sur hacia el norte, y de ahí se extiende a Europa. Pero, digamos, cuando extraditan a alguien y cumple una pena en el país a donde fue extraditado, yo entiendo que ahí lo juzgan por los delitos que cometió en contra de la legislación de ese país, exacto. sin perjuicio de que al terminar de pagar esa pena pueda ser juzgado en su país de origen o en otro país por los delitos que haya cometido. ¿Es así, licenciado? Sí, de hecho les comento, en Guatemala existe una ley de extradición, ¿verdad? Una ley de extradición que se puede, digamos, aplicar. Y de hecho, una persona es juzgada en otro país, digamos, no lo libera de responsabilidad si en el país de origen, digamos, en nuestro país, haya cometido algún tipo penal, ¿verdad? Entonces, hay personas que cumplen una condena en un país como tal, y luego son extraditados. Y al momento de extraditarlos, perdón, el país en el cual son extraditados, pues también los van a juzgar por los delitos cometidos, ¿verdad? Toda vez que decirles a ustedes en algunas legislaciones, lo primero, no son los tipos penales los mismos, la forma de la comisión de un hecho varía dependiendo de la legislación, y algo importante que ustedes también tienen que saber, que si es en Guatemala, la persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, ¿verdad? Pero cuando hablamos de legislaciones diferentes, entonces ahí sí ya se ve otra cosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el tema que ustedes tienen que manejar en el tema del narcotráfico, esto conlleva a veces digamos, la aplicación de otras leyes, porque muchas veces ya se les aplica ley contra, en este caso, contra déjeme ver, que se me olvidó ahorita, digamos, tenemos que ver la ley del crimen organizado, porque ahí ya son estructuras, y también viene de aparejado el lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, ya son otros tipos penales que en su momento, ¿verdad? Se van a aplicar a través de concursos de delitos. Y lo que sí les quiero aclarar es lo siguiente. En Guatemala, una persona puede ser juzgada una sola vez por un solo hecho, ¿verdad? Entonces, que no va a tender a confundirse. Si a mí ya me juzgaron, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Por la comisión de delitos contra la narcoactividad o por el narcotráfico, la legislación de Estados Unidos va a variar dependiendo de los estados, y de esa manera también hay que ver, porque en Guatemala, como le digo, en Guatemala solamente puede ser perseguido penalmente una sola vez uno por un mismo hecho, ¿verdad? Entonces, eso también que lo tengan ustedes
en cuenta, porque a veces también hay personas que en su momento quieren ser juzgadas o pueden ser juzgadas dos veces, entonces ustedes como abogados se pueden oponer a esa parte porque la legislación guatemalteca pues no lo permite, ¿verdad? No lo permite si es un mismo hecho. A veces un mismo hecho, como lo vimos nosotros en el concurso, conlleva a veces la aplicación o cometer varios delitos, ¿verdad? Entonces eso ya es diferente, pero un mismo hecho que tiene que ser juzgado dos veces no se puede. Eso lo encontramos nosotros regulados en el artículo 17 del Código Procesal Penal, donde establece única persecución, ¿verdad? Así se le denomina legalmente. En la doctrina ustedes lo van a encontrar como el no bis in idem, ¿verdad? Es decir, que no, una persona no puede ser juzgada dos veces. No les doy digamos, como estas definiciones que establece la doctrina, porque no estamos en materia procesal penal, solamente yo les hago ver esta parte, ¿verdad? Para que no confundamos, porque la ley de extradición, pues existe esa ley que regula el procedimiento para que una persona pueda estar o puede ser juzgada en dos países al mismo tiempo. No sé si estamos ahí esa pregunta. Lick, disculpe, no sé si soy solo yo, pero por ratos no se le escucha, lo escucho muy lejos. Déjeme ver porque sí, creo que es la señal. Sí, yo no sé si qué tipo de micrófono utiliza usted o tal vez cuando voltea a ver se siente como que se alejara del dispositivo, pero sí se escucha bastante entrecortado. Sin embargo, yo sí logré entenderle lo de la respuesta a la pregunta, Lick. Muchas gracias. Pero no sé si ahora sí me escuchan. No sé si me escuchan, compañeros. Se le escucha entrecortado, Lick. Sí, en este caso, entonces sí tenemos un poquito de problemas con la señal, ¿verdad? Entonces, permítame, voy a volver a salir, voy a ingresar y vemos si continúa el mismo problema. Compañeros, ¿salimos nosotros o solo el licenciado? Solo el licenciado, él tiene que volver a entrar. Licenciado. Gracias. No sé si ahora sí me escuchan, compañeros. Igual se le escucha un poquito lejos, Lick, pero fíjese que algunos compañeros estaban sugiriendo que como habemos menos de 100, ¿usted no considera que sea mejor que nos reunamos en Meet, ya que la señal es más potente en ese sentido? Déjeme ver, voy a abrir ahorita, les mando el link. Gracias, Lick.
Lick, no sé si me escucha, pero yo me acuerdo que en penal ya teníamos un link